Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la atención prestada. La profesora Icía Arabete nos acaba de hacer una introducción muy buena al tema y podemos continuar en la parte que me corresponde, que es compartir con vosotros un poquito sobre el tema de la problemática de la obesidad infantil, ¿no? Entonces ya hemos oído bastantes cosas, ¿eh? Yo aquí os quiero mostrar algunos datos de un estudio reciente del año 2012 que se ha hecho por comunidades autónomas, y en España nos dan datos de prevalencia pues para cada una de las comunidades autónomas. Estamos en el País Vasco, pues entre 6%, la primera cifra corresponde a obesidad y la segunda cifra corresponde a sobrepeso, 6%, 16%, ¿eh? Es una región que todavía pues no está en los súper altos niveles del sur de España o del este, pero bueno, puede ser también una cifra pues que puede ir creciendo, ¿no? Ahora mismo estamos todavía en la prevalencia de la obesidad en esta clasificación entre el 5 y el 7% en estas regiones del norte, incluido también Madrid, ¿eh? Y va creciendo con este gradiente norte-sur, ¿eh? Y en general, como sabemos, es un gran problema de salud, ¿no? Porque no solamente nos tenemos que preocupar de las cifras que hay ahora mismo, sino qué pasa con el futuro, qué tendencias son las que vemos en la sociedad. En la sociedad parece que no van a cambiar las tendencias, con lo cual pues podemos ir creciendo, ¿no? Como pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos hace 15 años pues los mapas eran menos preocupantes que los que tienen ahora, ¿no? Entonces en el mundo occidental estamos en una situación problemática, puede ser más aguda en unas regiones que en otras, pero en general pues es un problema serio, ¿no? Ya saben ustedes que además el tener obesidad infantil condiciona mucho toda la morbilidad que asociada a la edad adulta, y también en algunos casos baja la expectativa de vida. Si estos niños tienen obesidad muy jóvenes, van a tener diabetes tipo 2 y su expectativa de vida será menor que la que han tenido los abuelos o incluso que la que van a tener los padres, etc. Un problema serio. Desde luego ya nos han explicado muy bien que la obesidad es ese exceso, ¿no?, en la ingesta, o fracasamos en el gasto energético, apenas si gastamos, ¿no? Al menos consumimos mucha más energía que la que estamos gastando, ¿no? Esto en los niños también pasa, ¿no? Y si nos vamos a la dieta de nuestros adolescentes, de los niños y adolescentes en España, así en características, hablando en términos un poco generales, ¿verdad?, porque no tenemos tanto tiempo aquí, pues hay algunos excesos y algunas carencias, ¿no?, que hemos subrayado aquí, ¿no? Pues exceso en quesos grasos, en carnes rojas y embutidos, en frituras, en productos pues de galletas, pastelería, ricos en grasas animales y saturadas, refrescos, ¿verdad? Tenemos algunas cosas que sabemos que no deben estar bien, ¿no?, que tendríamos que corregirlas, y además tenemos algunas carencias en pescado, en legumbre, en verduras y hortalizas, en fruta fresca, cereales integrales. Bueno, esto lo decimos para los niños y adolescentes, ¿verdad?, pero también lo podríamos decir para los mayores, ¿no?, porque al fin y al cabo los pequeños reflejan las costumbres, los hábitos también alimentarios de los mayores, ¿no? Y pues tendríamos que mejorar en tantas cosas, pues limitar la comida basura, ¿verdad?, disminuir el tiempo que dedicamos a la televisión o a las pantallas, disminuir las raciones, ¿verdad? Y siempre en los niños pues hay que estar muy cuidadosos, ¿verdad?, pues porque es donde se pueden mejorar los hábitos, ¿verdad? Los mayores nos cuesta mucho mejorar cualquier hábito. Los hábitos alimentarios, ¿verdad?, se adquieren en la infancia. No sé si habéis tenido ocasión de escuchar al doctor Fuster. El doctor Fuster es un cardiólogo español eminente que trabaja en Estados Unidos y está muy preocupado pues por las enfermedades de nuestra sociedad, y tienen una fundación para la educación y la promoción del estilo de vida saludable. Y cuando han ido a buscar qué diana es la mejor para la educación, pues saben que son los niños entre 6 y 9 años, porque los niños entre 6 y 9 años todavía, si adquieren un nuevo conocimiento, cambian su conducta, ¿no? Mientras que nosotros muchas veces sabemos cosas, conocemos, pero de ahí que vayamos a cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? O sea que es una oportunidad estupenda de oro la que tenemos con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, para educarles mejor
en sus hábitos de estilo de vida saludable. Y efectivamente, como ha comentado anteriormente la doctora Abete, muy elegantemente, ¿verdad?, las recomendaciones dietéticas, pues decíamos, ¿no?, pues habrá que atender a razones culturales, ¿verdad?, pues a la zona geográfica, a las costumbres gastronómicas, habrá que atender pues hoy en día, ¿no?, que todos tenemos que atender tanto también a las condiciones socioeconómicas, ¿no?, que es posible para mi bolsillo, ¿verdad?, que sea posible para mi bolsillo la dieta saludable, pero también tenemos que hacer caso pues a la genética, ¿no? La genética, ahora lo explicaremos, ¿no?, porque es una palabra que engloba demasiadas cosas y podemos estar un poco perdidos, pero bueno, haremos algunas puntualizaciones. Entonces, claro, para esto la genética, hay que hacer caso a la genética para elaborar las dietas. Bueno, pues efectivamente en el futuro la genética nos puede dar algunas respuestas muy interesantes, ¿no? Hay enfermedades monogénicas, enfermedades debidas a un solo gen que se ha estropeado, para hablarlo en sencillo, que tú repones esa proteína, los genes codifican proteínas, tú das al individuo esa proteína que le falta y estupendo, mejora mucho, ¿no? Pero en el caso de la alimentación, pues no es tan fácil, ¿no?, porque la enfermedad que tiene más que ver con la alimentación, que es la obesidad, ese desorden, que es un desequilibrio energético, ¿verdad?, es su origen, un desequilibrio nutricional, la obesidad, resulta que tenemos miles de genes que tienen algún papel, algo que decir, ¿no? Desde luego lo que hemos conocido en los últimos años es que sobre todo hay muchos genes que regulan la ingesta, hay muchas proteínas que vienen codificadas por genes y que intervienen en el hipotálamo, en los centros reguladores de la ingesta. Y ahí es donde las variantes genéticas pueden ser más importantes. Pero ¿qué nos pasa? Que no es solo uno, sino muchísimos. Ahí hay listados, muchísimos genes. No tenemos solo uno, con lo cual no podemos dar una única receta. No es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. La obesidad en humanos, como todos saben, es poligénica, multifactorial y poligénica. Muchos genes, muchas variantes genéticas, las que explican parte del riesgo de desarrollar obesidad. En el futuro, ¿qué tendremos? Quizá este tipo de información, ¿no? ¿Qué tipo de comida, según mis genes, es mejor para mí? Bueno, puede ser una cosa estupenda para el futuro, ¿no? Pero todavía podemos dar pequeños pasitos, ¿verdad? Pero no nos podemos subir a este ascensor directamente, porque primero tenemos que construir la escalera y saber evidencia científica del primer escalón, del segundo escalón, del tercer escalón, y ya finalmente podemos hacer toda esa altura de una vez y en ascensor. Pero por ahora tenemos que ir construyendo peldaños, peldaños de evidencia. Y claro, lo más fácil es reconocer qué variantes genéticas se asocian con algún factor de riesgo. Por ejemplo, aquí el colesterol, ¿no? ¿Qué variantes genéticas son las que se asocian con riesgo de colesterol? ¿Qué variantes genéticas son las que hacen que una persona tenga una mayor acumulación de grasa corporal, etcétera? Bien, esto quería ser un poquito compartir con ustedes el problema de la obesidad infantil, y a partir de ahora, pues como el tiempo es breve, la segunda parte de mi charla es comentarles un estudio que hemos desarrollado en 5 ciudades de España, que están aquí señaladas, que es un estudio de intervención en adolescentes obesos. Se llama Estudio Evasión. Si tienen algún otro interés, pues pueden ir a la página web. En el estudio Evasión se trata de desarrollar, aplicar y evaluar la eficacia de un programa terapéutico para adolescentes con sobrepeso y obesidad, utilizando una aproximación integral, o sea, un programa integral que incluye, por supuesto, educación nutricional y también actividad física. Es un programa desarrollado por equipos multidisciplinares en los que intervienen psicólogos, psiquiatras, dietistas, especialistas en ejercicio físico, por supuesto, pediatras, dietistas. Bien, entonces este programa que hemos desarrollado pues consistía, efectivamente, como son adolescentes con sobrepeso y obesidad, pues les vamos a dar una restricción calórica con dietas equilibradas,
Las 10 primeras semanas el programa era intensivo y la dieta era cerrada, y a partir de las 10 primeras semanas la dieta tenía algunos elementos que la persona, el adolescente, podía elegir, podía optar, pero al principio eran dietas cerradas, equilibradas, acompañadas de un programa de actividad física, pautado, con visitas semanales, con algunos juegos recreativos en común, que por ejemplo medíamos si habían mejorado su fuerza física, si habían mejorado su capacidad de resistencia, etcétera. Tenían también ayuda psicológica, y este programa pues era intensivo, como digo, 10 semanas, y luego ha durado hasta un año en su seguimiento. Entonces, a estos adolescentes de España, que eran unos 200, les hemos examinado. Saben ustedes que para hacer un análisis genético se necesita ADN. El ADN está en todas las células del organismo y es el mismo, pero el más fácil de obtener quizás pues son, por ejemplo, las células blancas que hay en la sangre. Cuando nos hacen una punción para extraernos sangre, pues podemos en el laboratorio separar. Los glóbulos rojos no tienen DNA, no tienen núcleo, no nos sirven, pero podemos coger las células blancas y a partir de ahí extraer el DNA genómico. También el DNA genómico, como ustedes pueden, se extrae también de saliva, la muestra salival, porque hay descamación de las células del epitelio de la boca y con facilidad se puede extraer de la saliva. O también por raspado bucal, ¿no? Como sale en la televisión hace un par de años, ¿no? Cuando se empezaron los bastoncitos. Pues hacemos un raspado bucal, que no quiere decir ni mucho menos que haga daño, no es invasivo, y podemos también obtener células para extraer. Entonces estos adolescentes les hemos medido una serie de variantes genéticas en genes relevantes. Muchos tienen que ver con el apetito, están en el hipotálamo, algunos otros tienen que ver con el tejido adiposo, con la adiposidad corporal. Y lo que hemos hecho, en lugar de decir este gen, a ver cuánto explica la pérdida de peso, vamos a coger todos los genes juntos, todas estas variantes genéticas, en total son 9, las hemos analizado construyendo lo que se llama un score. Un score quiere decir que apilamos y ponemos 1, 2, 3, hasta 9. Y vemos nuestros individuos cuántas de esas variantes genéticas tienen. Ustedes ya saben que se pueden tener, ¿verdad?, 2 copias, y podemos, por ejemplo, para una variante genética tan importante como esta en el gen FTO, que es un gen asociado a la obesidad, puede ser un alelo A de alanina o de timina. Alanina o timina, las bases que componen la molécula del ADN. Entonces, cuando sumábamos todos, pues había individuos que tenían 6, otras 7, otras 8, otras 9, otras 10, porque nosotros hemos medido 9, pero cada una de esas se pueden tener una copia o 2 copias, luego el máximo número es 18, ¿vale? Nadie tenía 18, todo el mundo estaba como hacia la mitad, entre 6 y 13. El máximo, como son 9 variantes genéticas, el número máximo sería 18, pero no había ninguna persona que tenía 2 copias de todas. Lo máximo que teníamos eran estas puntuaciones. Entonces, lo que hemos visto es que la pérdida de peso, el cambio en el peso, seguía una cierta tendencia, de manera que los individuos que tenían un score genético más alto perdían más peso. ¿Por qué perdían más peso? Pues en parte también porque partían de mayor peso. Inicialmente, esta asociación también se daba al inicio. Las personas, cuanto mayor es su score genético, cuanto mayor es el número de variantes genéticas de obesidad que tenemos, mayor es el peso de los individuos. Pero también, favorablemente, ha sido mayor la pérdida de peso. Algo similar se ve para el porcentaje de masa grasa. Antes nos han hablado de que tenemos que perder, cuando perdemos peso, masa grasa, no perder masa libre de grasa. Y luego tenemos aquí una medida específica para los niños y adolescentes. Como ustedes saben que están creciendo, el índice de masa corporal no sirve, sino que tenemos que calcular el índice de masa corporal para esa persona, ya sea chico o chica, y según su edad. Y eso se llama la desviación estándar del índice de masa corporal. Bien. Entonces, ¿qué es lo más interesante? Porque esto es como muy complicado y yo lo voy a resumir mucho. Pues lo más interesante es que aquí hemos hecho una diferencia según las personas tenían un score genético bajo, hemos considerado bajo por debajo de 9, o alto por encima de 9, y hemos visto la asociación que existía entre tener ese score genético, esa alta,
sea, tener mucha carga genética de obesidad o poca carga genética, ¿cómo se relaciona con los parámetros después de la pérdida de peso? Con parámetros bioquímicos. Entonces, lo que hemos visto es que los que tienen baja carga genética de obesidad, casi todas las medidas bioquímicas son más favorables. Tienen mayor cambio en la leptina, mayor cambio en la glucosa, mayor cambio en el colesterol, mayor cambio en las apolipoproteínas, más favorable a igualdad de pérdida de peso, porque eso está todo ajustado. Los parámetros bioquímicos son más favorables cuando las personas tienen una carga genética baja. Dicho de otra manera, si tienes una carga genética alta, pues ya tu pérdida de peso no es tan favorable. Las consecuencias que pueda tener la pérdida de peso no es tan favorable. Bien, pues con esto, entonces esto, ¿qué tiene que ver con la nutrición personalizada? Nos podemos preguntarnos. Bueno, pues esto es un estudio en que la pérdida de peso se ve que no es igual para todo el mundo, sino que si tú tienes una carga genética alta, los beneficios los vas a disfrutar menos. Para hablar rápidamente, los beneficios de la pérdida de peso los vas a disfrutar menos si tienes una alta carga genética en variantes asociadas a la obesidad. Bueno, entonces, para terminar, podemos seguir diciendo que en la obesidad y en los programas de pérdida de peso tendremos que tener en cuenta las variantes genéticas, pero no solo las variantes genéticas, también tenemos que tener en cuenta, como ha dicho antes la profesora Abete, también todas las marcas epigenéticas. O sea, la genética es muy amplia, no solamente variantes, mutaciones genéticas, sino también, por ejemplo, las marcas epigenéticas, y desde luego siempre tenemos que considerar los factores del estilo de vida, porque también en la literatura pues estamos viendo cómo se estudian cada vez mejor estas interacciones entre las variantes genéticas y, por ejemplo, el ejercicio físico. Hay un trabajo muy importante recientemente publicado con más de 250.000 sujetos, o sea que parece que la evidencia es sólida. Entonces, ahí, ¿qué es lo que dice? Pues dice que la actividad física es buena para prevenir la obesidad, aunque usted tenga una variante genética o aunque usted no la tenga. Yo creo que ese es el tipo de mensaje más interesante que podemos dar a la sociedad. Las variantes genéticas pueden ser desfavorables, pero casi siempre un estilo de vida saludable te va a beneficiar, O sea que nosotros tenemos que seguir diciendo a nuestros colegas, a nuestros clientes, a los pacientes que atendemos, que se puede luchar contra la obesidad, hace falta hacer cambios conductuales, hay que estar muy motivado, buscarse profesionales adecuados y, por supuesto, que se va a hacer el estudio genético y vamos a tener en cuenta la genética. Pero, normalmente, casi todos los artículos que hay ahora de interacciones entre genética y estilo de vida concluyen que, a pesar de que uno tenga algunas variantes genéticas, que las tenemos ahí, siempre el estilo de vida favorable va a mejorar, va a prevenir o va a mejorar el progreso de la enfermedad. Y ya está, no quería nada más decirles.